Con Omar Fernández estuvimos hablando hace un tiempo que venimos trabajando los dos temas de ESI y nos propusimos escribir con una finalidad, fundamentalmente pensar en cómo poder diseñar estrategias para trabajar de una manera fácil, de una manera accesible, con niños, niñas, adolescentes, estos temas. Y a partir de nuestra experiencia, bueno, Omar hace 30 años que es docente, yo también, hemos transitado los distintos niveles del sistema educativo y él ha trabajado 25 años como director, entonces tiene como una experiencia desde lo que es la gestión también muy particular. Y pensamos en convocar personas que estuvieran trabajando, que tuvieran experiencia, que hubieran hecho no solo el recorrido eh, didáctico, no solo el recorrido práctico, sino también un recorrido teórico y de investigación sobre temáticas vinculadas a la educación sexual integral. Y así fue como surgió este libro, en donde, bueno, acá vemos los autores, Gabriela Perrota, que es profesora en la Universidad de Buenos Aires, que hoy va a ser una de las presentadoras del libro, de la cátedra sobre salud sexual y reproductiva, Débora Tájer, que es una reconocida investigadora sobre el tema de género, estudios de género, y su equipo, Silvia Fernández, con la que hemos trabajado también en el nivel medio, Diana Altavilla, que es una especialista en todo el tema de suicidio adolescente y conductas autolesivas, investigadoras también del equipo que yo dirijo, como Antonella Wagner, también Paula Mastandrea, que es becaria de UBASIT, Paula Paragis, Lucía Matriaí, Macarena Kuhn, Magalile Garralde, Natacha Lima y Paula Belaira, ¿no? Son todas investigadoras de la universidad que trabajan en equipos vinculados a la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos, donde yo soy profesora adjunta, y la idea era, bueno, justamente pensar en una educación sexual integral en una sociedad en donde los jóvenes, ¿no? Porque este libro está dirigido fundamentalmente a nivel medio, están hiperconectados, están conectados con las tablets, con el celular, con la pantalla, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces, bueno, cómo intervenir en ese diálogo que parece autista por momentos, solipsista, cómo poder hacer para que estuvieran atravesados también por estas temáticas y que tuvieran en diálogo con un adulto. Este proyecto de ESI, cuando lo empezamos con Omar, nos encontramos que las temáticas, las problemáticas del nivel inicial y primario no eran las mismas que las del nivel medio, y entonces terminamos haciendo dos libros, uno dedicado a los niños y niñas, y el otro dedicado más a los adolescentes, que es este libro que vamos a presentar hoy. Fundamentalmente trabajamos con los ejes que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, el eje de género, de diversidad, entendiendo la diversidad como diversidad sexual, pero también diversidad cultural, diversidad socioeconómica, ¿no? Todo tipo de diversidad humana. La educación de los afectos, la cuestión de los derechos, y dentro de estos derechos, el derecho justamente a poder acceder a la educación, y la cuestión del cuerpo y la salud. Estos son los ejes que plantea la ley y que nosotros tratamos de poner en diálogo justamente con lo que es la etapa evolutiva de la adolescencia. Y entonces tenemos como una gran división en el libro, en donde tenemos una primera parte de fundamentación más teórica. Dentro de esta fundamentación teórica, el planteo del derecho de la educación sexual integral, trabajar sobre todo la cuestión de violencia de género. Desde distintos capítulos del libro se aborda la cuestión de violencia de género en el nivel medio, los derechos sexuales y reproductivos,
la cuestión del bullying, el ciberbullying, el malestar entre los géneros en un colegio secundario, en donde se relatan experiencias de talleres. Los talleres aparecen dentro de los que son los capítulos del libro en distintos capítulos. Por ejemplo, también aparece en el capítulo 8, donde se propone cómo trabajar con talleres, en el capítulo 6, donde se propone justamente la inclusión a partir de un proyecto en el nivel medio. Es decir que además de lo que son las más medias, los medios de comunicación masiva y estas pantallas a las que los adolescentes están unidos, ¿no? Simbióticamente todo el día, además de esto, trabajamos fundamentalmente con talleres y formas de intervención dentro de la escuela, ¿no? Bueno, y acá quería mostrarle algunas de las series y películas con las que fuimos trabajando en una segunda parte más práctica, ¿no? De trabajo, de reflexión y de análisis de películas, la cuestión del ciberacoso y el acoso en las redes y el ciberbullying en esta serie Merlí, la serie Sex Education, otra serie que se llama Euphoria. Estas series en realidad no son series que nosotros elegimos, sino son series que los adolescentes traen, ¿no? Que están mirando, que están viendo, que comparten. Y muchas veces en este mirar la serie aparecen temáticas que son interesantes para que podamos dialogar y trabajar con ellos, sin necesidad de traer la educación sexual como un tema ajeno a sus vidas, sino que es un tema en donde ellos están y reflexionan y lo trabajan naturalmente a partir de estas series que van mirando, y muchas veces lo que falta es un diálogo con un adulto que los acompañe y los ayude a reflexionar sobre alguna de estas temáticas, ¿no? También trabajamos la cuestión de la diversidad sexual en la película de Danish Girl y en una serie que se llama Psi, que es una serie brasilera, que es muy interesante el trabajo que hace sobre la teoría queer, ¿no? La cuestión de la diversidad sexual, la diversidad de elección de objetos sexuales, es decir, toda una problemática que está presente en los colegios y muchas veces las instituciones educativas no saben muy bien cómo resolver, ¿no? Luego trabajamos también con una película que se llama Mentes Peligrosas para trabajar justamente la cuestión de la diversidad cognitiva, ¿no? En los niños y en los adolescentes. Y otro tema interesante y que encontramos en el día a día con los adolescentes, esta cuestión de las relaciones violentas en el noviazgo, a partir de una serie que se llama Arenas Movedizas, en donde nos pareció central incluir esta temática dentro de lo que es la reflexión del libro. También tomamos una serie que ha sido muy vista por los adolescentes, que es 13 razones porque. También hay comentarios sobre la película Babel y sobre otra serie que se llama Rita. Bueno, esto es más o menos, yo lo que quería presentar un poco en el comienzo es este recorrido del libro, ¿no? Los aspectos que son más teóricos, pero siempre pensándolo con una metodología de trabajo en el nivel medio. Aspectos teóricos y aspectos más prácticos. Bueno, y ahora le daría la palabra a Débora para que presente un poco el libro y nos hable desde su perspectiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me presento. Mi nombre es Débora Tajer. Soy profesora a cargo de la Cátedra de Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA, que es una cátedra que tiene 32 años de existencia, que es la primera en América Latina a nivel de grado, y soy también profesora regular
adjunta de salud pública, salud mental, o sea que me dedico al campo también de la salud. Hay un ruido ahí, no sé, un micrófono. Ah, dale. Bueno, y estoy muy contenta de esta invitación a formar parte de este libro. Creo que es fundamental tener materiales para poder trabajar la ESI, para poder bajarla, ¿no? Parece que la ESI es algo en lo cual estamos muchos, no todos, de acuerdo con que que es muy necesaria, que es una herramienta muy necesaria, pero esa herramienta hay que ponerla a trabajar. Y la manera de ponerla a trabajar es contar cómo se puede hacer. Me parece que este libro avanza en eso, con herramientas muy interesantes. Es muy importante esto de poder ayudar a entender qué nos dicen algunas series que llaman la atención sobre algunos temas para que se puedan trabajar a partir de eso. Me gustó mucho la idea de que en vez de pelearnos con las tecnologías, utilizarlas, ¿no? Traerlas para lo que queremos poder trabajar en esta cuestión de choque entre generaciones, que sea un encuentro, ¿no? Entre generaciones, pero para eso hay que poder ir a un diálogo común, a poder encontrar un lenguaje en el cual nos encontremos. Y dicho esto, les cuento un poco el capítulo que es de mi autoría y del equipo con el cual trabajo, que es a propósito de un trabajo que hicimos primero en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego en otros colegios que nos fueron llamando, a partir de una cuestión que ustedes deben conocer, que es que hay muchas denuncias de abuso, ¿no? de parte fundamentalmente de pibas, y de diversidades. Y por otro lado, hubo un tema de los scratches o escrachos, según como en cada colegio se lo llama diferente. Y entonces los colegios se empezaron a inquietar con esto, ¿no? Un poco lo que fuimos viendo es que lo que empezó a pasar es lo que se llama una democratización de las incomodidades. Había como una larga historia por las asimetrías de género en el patriarcado, de pibas que la pasaban muy mal, y eso estaba como naturalizado. Si bien hay como toda una movida a partir de Ni Una Menos, de la Ola Verde, etcétera, de que las pibas también van a los encuentros nacionales de mujeres, que eso también ha hecho toda una movida muy particular en los colegios, pero aún así, cuando los varones empezaron a a incomodarse, empezó como una demanda más fuerte. Me acuerdo que una piba en la facultad me dijo: ¿a vos te llamaron cuando los pibes empezaron a pasarla mal? Y a mí me impactó eso, ¿no? Y me parece que en un punto fue la alerta, o sea, menos mal que se encendió la luz roja, pero parte de lo que fuimos aprendiendo es la importancia de poder encender la luz roja antes, o poder darle bolilla a las luces amarillas, por decirlo de alguna manera. Esto es no llegar siempre tarde, sino ir trabajando en lo que se llama la promoción, ¿no? De ambientes que puedan alojar la diversidad, que puedan alojar las diferentes problemáticas y que le puedan dar un curso no punitivo a una problemática como la violencia de género en la adolescencia. O sea, tomarlo seriamente, pero no desde una perspectiva punitiva. Y desde esta línea creamos un dispositivo de trabajo, en realidad tomamos, porque es un dispositivo de talleres, es algo que en nuestra disciplina han hecho mucho los grupalistas. Tomamos el modelo de Ulloa, de Fernando Ulloa, de las numerosidades, y nos propusimos trabajar con toda la institución. La institución nos pidió que trabajemos con los grupos problemáticos, y lo que le dijimos es que en realidad los grupos problemáticos, entre comillas, son la punta del iceberg de un problema más generalizado, que es digamos, el malestar entre los géneros a partir de este momento que tiene que ver con una caída de la legitimidad del patriarcado. No es que se fue el patriarcado, porque si se hubiera ido no habría femicidio, por ejemplo. Pero lo que sí ha perdido es legitimidad social, es decir,
no nos parece tan bien algunas cosas. O sea, no nos parece bien que haya bullying, no nos parece bien que le peguen a alguien que no se puede defender, no nos parece bien que violenten a las diversidades y a las mujeres, pero no quiere decir que esto haya dejado de pasar. Este es el momento actual. Entonces, formulamos un dispositivo donde involucramos a toda la comunidad educativa, nos parecía que había que trabajar con todos los niveles, propusimos talleres para todos los turnos, este es un colegio que tiene 3 turnos, los separamos primero para alumnado en varones y mujeres, por supuesto que nos criticaron, y el alumnado nos dijo, ustedes son muy binarios, ¿no? Porque ¿cómo es esto de separar mujeres y varones? Y les dijimos que podía ser, pero que nos habían llamado por violencia de género. Y entonces teníamos que armar un dispositivo acorde al problema por el cual nos habían llamado. Y que ellos hablaban de víctimas y victimarios, que a nuestro criterio es el peor nombre que pueden tener varones y mujeres, ¿no? Entonces, si ese era el problema, todavía teníamos que hablar por separado con varones y con mujeres, porque los problemas son diferentes. Entonces, y además para que haya un clima de seguridad psicológica, para que nadie entre en confrontación, ¿no? Que era parte de lo que estaba pasando, que armaban grupo y se peleaban con les otros. Entonces, trabajamos de esa manera, planteando el problema, escuchándoles, armando grupos más pequeños en alguna parte del dispositivo, volviendo a la plenaria y también pidiéndoles que identifiquen según sus propios criterios de qué se trataba el problema y también que den sus propias soluciones, porque tampoco, y yo creo que parte de la implementación de la ESI también tiene que ver con no pensar a las adolescencias como solamente barderos o barderes que necesitan controlarse, sino precisamente como sujetos o sujetes activos que tienen voz propia y tienen una propia definición de los problemas y que conjuntamente con quienes somos adultos vamos a poder ver cómo podemos dar un canal para estas cuestiones que les inquietan. Y después armamos también un dispositivo para docentes, autoridades, tutores y otro para familias. Al principio vinieron pocas familias, después se corrió la bolilla, nos pidieron un nuevo taller y hicimos un segundo taller, y en total en ese colegio trabajamos con 2000 personas, ¿no? Fue un trabajo muy, muy hermoso, eso fue durante 2018, y aprendimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas. Y también pudimos transmitir una visión del tema. Lo que nos dijeron es que sentían que no había una respuesta institucional, que la respuesta institucional era punitiva, que no había preparación para enfrentar estos temas a la manera que lo necesitaban, pero que también querían ser, por ejemplo, esto desde los alumnos, querían tener ayuda desde la institución y desde las familias, pero sentían que el mundo que les tocaba vivir era bastante diferente al mundo de los adultos o les adultos con el cual se relacionaban como profesores y como familias. Entonces, cuando trabajamos con adultos, tratamos de trabajar en que entiendan que este mundo adolescente es mucho menos binario, tiene otras conformaciones en las relaciones de los géneros, las pibas actuales no quieren entrar en lo que denominamos un corset de género, que es esto de que ellas se tienen que cuidar, sino que quieren que los varones se responsabilicen de lo que, digamos que se deconstruyan, como dicen ellas. Y bueno, fuimos trabajando en poder ayudarles a esto, poder trabajar con las mujeres, alojando el problema y viendo cómo podían decir, no solamente demandar, sino decir no cuando querían decir que no, con los varones para que entiendan que las mujeres son sujetas, que aunque lo entienden ideológicamente, pero en las prácticas es mucho más difícil, les es difícil abordar porque también están empezando con el abordaje de la sexualidad y lo hacen de manera torpe, pero el modelo que tienen es el de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, aunque no creen en ella, es el único modelo que se les transmite.
Entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante, muy rica, y fundamentalmente bajó los grados de crueldad en los cuales se estaba dando este conflicto. Y después, a partir de esto, armamos el equipo de escuelas y fuimos trabajando en muchos otros colegios en el 2019. Lamentablemente este año, por la pandemia, esto no se pudo seguir, pero nos parece que es un dispositivo muy interesante de poder trabajar con violencia de género en las escuelas secundarias desde una perspectiva participativa y no punitiva. Bueno, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Gracias, Débora. Bueno, y ahora le doy la palabra a Gabriela Perrota. Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer formar parte de este libro y de esta presentación. La verdad es que me parece que el libro tiene muchas cosas interesantes. Yo escuchaba lo que decía Elizabeth al principio sobre cuestiones teóricas por un lado, pero cuestiones prácticas por otro. Y me parece que esto lo hace muy interesante, porque nos encontramos con distintos artículos que nos dan letra para seguir pensando y para seguir trabajando, pero también con herramientas concretas, que bueno, en el libro hay varias que tienen que ver con las películas y las series, y bueno, quienes trabajan con adolescentes, y tal vez quienes son adolescentes, porque me parece que en esta audiencia hay algunos adolescentes también, y está buenísimo. Quienes trabajamos con adolescentes sabemos que a veces es difícil convocar e interesar a los chicos y las chicas en algo que nos parece muy importante trabajar con ellos, pero que por más que por ahí para ellos también es interesante, pero no somos interesantes nosotras, en este caso, nosotros o nosotres. Y lo digo así a propósito porque vi que hay algunos comentarios en el chat, por ahí al final lo podemos retomar. Entonces, las películas y las series son herramientas muy interesantes, pero hay que saber usarlas, y lo bueno de este libro es que nos da herramientas concretas para usarlas. En relación al artículo que a mí me tocó escribir, la verdad que para mí es un placer, porque yo trabajo en derechos sexuales y derechos reproductivos, y salud sexual y salud reproductiva hoy calculaba, yo creo que hace 30 años, 20 concretamente, los primeros 10 en atención primaria de la salud, empezando a incluir estos temas, pero bueno, 20 años concretos, que es un montón. La escuchaba Débora con los años que tiene la cátedra y la materia de género, que son que son un poquito más que esos 30, pero bueno, es un largo recorrido que venimos haciendo las dos en la facultad con estos temas que se nutren mutuamente, y eso a mí me parece importantísimo. Y no quiero dejar de decir que la inscripción a las materias en estos días está pasando algo con estas áreas que no, por lo menos en las materias que yo llevo adelante, que es una materia electiva, que es el rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario de salud, y la práctica profesional sobre el rol de psicólogos y psicólogas en la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva, en un día se llenó el cupo de inscripción, y creo que en género pasó lo mismo, y eso está buenísimo, porque eso significa que hay interés y que estamos trabajando bien, porque estamos logrando compartir con estudiantes de la carrera de grado de psicología estos recorridos, que bueno, también Elizabeth viene haciendo este recorrido, la toma Débora porque estábamos tomando cosas que son comunes, pero también Elizabeth con el recorrido, con la práctica, que tiene menos años. Todo esto es muy importante llevarlo adelante en la Facultad de Psicología, y en este libro brindar material teórico y herramientas para trabajar en ESI, en Educación Sexual Integral. Entonces a mí me toca en este libro hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, no les voy a contar el capítulo, pero sí hacer hincapié en la importancia de reconocer que los derechos son la base de la ESI.
los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, este libro apunta a trabajar en escuelas medias, entonces más adolescentes. Pero es muy importante que quienes trabajamos en salud y en educación conozcamos estos derechos, porque no siempre nos formamos en derechos, y no es que tengamos que ser abogados, pero sí conocer para poder garantizar, ser parte del equipo que garantiza esos derechos, y también ser parte del equipo que comparte con los chicos y las chicas esta información para que sepan cuáles son sus derechos y entonces puedan ejercerlos. Y básicamente lo que yo transmito en este capítulo tiene que ver con cuál es el marco legal actual, el Código Civil y Comercial que está vigente, que le otorga, reconoce, más que otorgar, porque en realidad los derechos son de los chicos y las chicas, pero los reconoce más que el Código Civil anterior. Les reconoce sus derechos y el derecho a ejercerlos de manera autónoma. De acuerdo a la edad y a algunas condiciones, no me voy a detener en eso, en algunos momentos, y cuando chicos y chicas son menores de 13 años, para muchas cosas necesitan el acompañamiento de un adulto o adulta, que puede ser de la familia o no, alguien cercano, pero acompañamiento es literal. Literal es acompaña, no da permiso, nadie le tiene que dar permiso a un chico o a una chica, tenga la edad que tenga, para ejercer sus derechos, sino que a veces necesita un acompañamiento. Pero el Código Civil lo que nos dice es que a partir de los 13 años, para la mayoría de las cosas, incluso la atención en salud, un chico o una chica puede ejercer sus derechos por sí misma, sin acompañamiento adulto. Esto no significa dejarlos solos y solas, de ninguna manera. Significa que tienen derecho a ejercerlo si, por ejemplo, consultan en el sistema de salud, si necesitan un método anticonceptivo. Por supuesto, si piden información, la información es un derecho para todas las personas siempre, toda la vida. Y todo esto es muy importante que lo sepamos, que lo reconozcamos y que lo tengamos en cuenta cuando trabajamos en los distintos ámbitos y sobre todo con ESI. En este artículo además yo hago hincapié en dos derechos en particular. Uno tiene que ver con la identidad de género y el otro tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Tenemos marco legal en nuestro país muy rico, tenemos un sostén importante para garantizar estos derechos. Entonces por eso es importante también que educadores y educadoras conozcan este marco legal para acompañar y ser parte de esta garantía de derechos. Bueno, por ahí al final podemos intercambiar algunas cosas, pero hasta aquí lo que quería transmitir. Muchas gracias por hacerme ser parte de esto. Gracias a vos, Gabriela. Y le doy la palabra a Omar y después vamos a dialogar con el resto de los presentes, que me imagino que tendrán algunas preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero aclarar a Débora y a Gabriela que han hablado, que sí, el público que está presente es diverso, ¿sí? Acá tenemos alumnos de institutos superiores, hay alumnos universitarios, hay alumnos de nivel secundario, algunos de ellos, los que están haciendo las preguntas que tienen que ver con lenguaje inclusive, muchos de ellos, tienen 12 años, son alumnos de primer año, y quiero agradecer muy especialmente a los padres, porque veo que la mayoría de ellos están sentados juntos con sus papás, ¿sí? Motivo por el cual es una gran satisfacción. En realidad, cuando nosotros planteamos este libro, lo que nosotros veíamos era que a años de haberse aprobado la Ley de Educación Sexual Integral, para los chicos que quizá no lo sepan, la ley del año 2006, se terminó de reglamentar en el 2008, estamos en el 2020, creo que algunos años ya pasaron. Había como una resistencia que primero nació de los propios docentes, ¿no? Me parece, humildemente, porque a nosotros no nos habían preparado para dar educación sexual integral
Entonces, desde el punto de la vista de la ética profesional, me estaban pidiendo que diera algo para lo cual nunca había sido preparado, ¿sí? Débora nombraba hoy los nuevos dispositivos, y por ahí, como Elizabeth nombró mis años de experiencia de director, me acuerdo cuando las resoluciones decía quítele el celular al nene y reténgalo. Después, cuando se dieron cuenta que los celulares eran caros, reténgale la batería. Y ahora, en plena pandemia, gracias a Dios que tenemos los celulares, caso contrario, más de la mitad de mis alumnos no se podrían comunicar conmigo, ¿sí? Pero volviendo a la parte pedagógico y didáctica, ¿no? El gran desafío de la educación sexual integral es de construir y construir. Es decir, cómo nosotros como docentes nos paramos y nos posicionamos para cambiar este sentido de la jerga común de lo que es normal y anormal, ¿sí? Y cómo nosotros nos posicionamos frente a un nuevo sujeto de aprendizaje, que no solamente es un nuevo sujeto de aprendizaje porque ha sido invadido por una horda tecnológica, sino que a la vez es un nuevo sujeto de aprendizaje porque tenemos nuevas identidades de género, hay nuevas configuraciones familiares, hay todo un dictado de normas legales que en los últimos 15, 20 años han atravesado a la República Argentina, gracias a Dios, motivo por el cual hoy el campo es absolutamente distinto. Por ahí, yo jugué con 6 palabras para explicar el libro, y que las tomo en visión de una autora que es Morgade, como términos dialécticos. Son 3 pares. El primer par, ¿no?, es conocimiento e información. Creo que durante años la escuela informó. Lo que no sé si la escuela logró, ¿sí?, consolidar conocimiento, ¿sí? Y no es lo mismo. La escuela debe consolidar conocimiento. De ahí viene una segunda dicotomía: saber e ignorancia. ¿Por qué digo saber e ignorancia? Hay una encuesta justamente que salió el día viernes pasado, quizás alguno de ustedes la leyó, hecha por la Universidad Nacional de Tucumán, en la región NOA del país, en la cual se le preguntó a jóvenes y adolescentes qué sabían de educación sexual integral. El 88% respondió que la educación sexual integral es biología. ¿Sí? Es biologicista. Es grave porque eso significa que la ley se ignora a 14 años de su dictado, ¿sí? El tercer par es lo que yo llamo el sujeto real del sujeto ideal. Acá hay otro fenómeno. Nosotros pensamos siempre en ¿no?, un sujeto ideal, y en realidad nosotros estamos atravesados por realidades en el aula que son absolutamente diversas y múltiples, que tienen que ver con esto que planteaba Débora, y lo plantea muy bien en el capítulo que ella escribió. Este fenómeno de que educación sexual integral no es solamente lo sexual, es el bullying, es el ciberbullying, es el maltrato, ¿sí?, es la discriminación, es la desigualdad, es la inequidad. Entonces, educación sexual integral es mucho más que un tema vinculado con la sexualidad. Por otro lado, como yo soy, bueno, mis alumnos me conocen porque soy profesor de economía, aparte de ser profesor de historia y de otras yerbas vinculadas con las ciencias sociales, yo tengo adoración por los números, ¿no? Y a veces nos preguntamos si es importante la educación sexual integral. Hay provincias argentinas que están realmente muy atrasadas en su implementación, inclusive con argumentos de que no han terminado de reglamentar. Pero busqué algunos datos estadísticos a través de fuentes ministeriales. Una de las provincias que no tiene muy desarrollada la educación sexual integral, o por lo menos no la tiene sistematizada, es la provincia de San Juan. Sin embargo, en una escuela de Valle Fértil se hizo un trabajo muy fuerte en el último trimestre del ciclo lectivo 2018, en nivel inicial. El día 19 de abril del 2019, el Ministerio de Educación elevó al Ministerio de Justicia 4 denuncias que surgieron de haber trabajado educación sexual integral en nivel inicial de abuso de menores. Y después fue a buscar una provincia que hizo un trabajo muy duro durante los últimos 4 años, ¿no? 2015, me refiero a 2015, 16, 17, 18, ese periodo gubernamental, que es la provincia de Santa Fe.
En Santa Fe se buscó sistematizar, se buscó trabajar los ejes en forma Omar le dice, ¿es verdad que usted... en todos los niveles? Y sorpresivamente, en el año 2018, el día 14 de noviembre, sale una publicación del Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Salud, en la cual por el trabajo realizado en escuelas primarias y secundarias, se tuvieron que erradicar 368 denuncias de abuso infantil y violencia de género. He buscado, porque en algunos casos figuran los datos de escuela y sobre eso estamos trabajando para a lo mejor la publicación de un tercer libro que va a ser trabajar sobre casos puntuales, casos específicos, ¿no? Y cómo afrontarlos en el aula y cómo manejarlos desde el punto de vista también de las normas vigentes. En esos 368 casos tenemos bullying, ciberbullying, pedofilia, grooming, violaciones, violencia. Tenemos para todos los gustos. Ahora, ¿cómo afloraron? Porque la escuela se animó y los docentes se animaron a escuchar. No hay nada peor que no hablar o prohibir que se hable de algo. Lo que no se habla no se puede construir. Sobre el diálogo se construye. Ese es el camino de la educación sexual integral, el diálogo permanente. Yo voy a poder respetar al otro en la medida en que pueda sentarme con el otro, discrepar con el otro, diferenciarme del otro, pero saber que tanto él como yo somos absolutamente necesarios. Y creo que es el desafío, y es lo que buscamos en el libro, ¿sí? Fundamentalmente, aunar criterios en torno a qué? A esto. Y creo que es importante y es necesario, porque a veces cuando surgen los temores y esto, bueno, pero ¿qué pasa si me cuestionan, no me cuestionan? Ninguno de los alumnos estaba obligado a estar presente hoy. Ninguna de las familias estaba obligada a estar presente hoy. Ninguna de las familias ni alumnos estuvieron obligados a estar en la presentación anterior. Y en las dos reuniones nos pasó exactamente lo mismo. Se saturó la cantidad de gente asistente a Zoom. Motivo por el cual creo que hace falta hablar, creo que la gente lo necesita y las estadísticas lo están demostrando, ¿sí? Pensar que educación sexual integral es simplemente hablar de cuestiones biológicas es llevarla a la mínima expresión. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y por haber colaborado con nosotros en esta idea. Bueno, Eli, abro entonces la posibilidad de intercambiar con los presentes. No sé si tienen alguna pregunta. Hay algunos otros autores que no estuvieron en la presentación, pero tal vez quieren comentar algo de su escrito. La veo a Paula Mastandrea, Paula Paragis, a Lucía, digamos. Hay distintas personas que han escrito también en el libro, pero por una cuestión de tiempo redujimos la presentación a algunas personas y no a todas, pero están todos invitados a participar y a hacer preguntas. Surgía por ahí en los comentarios en el chateo la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Y bueno, el lenguaje inclusivo yo creo que es un desafío. Yo a veces uso, a veces no uso. El lenguaje inclusivo no es algo que tengo incorporado porque justamente uno se va acostumbrando a hablar de cierta manera, lo que no quiere decir que no sepa que el lenguaje inclusivo muchas veces es una forma de visibilizar la diversidad, ¿no? La diversidad de personas, la diversidad de elecciones, la diversidad de formas de ser. Y entonces eso hace que muchos usen el lenguaje inclusivo y les resulte más fácil. Otros tal vez no lo usamos, pero lo tenemos presente en nuestras reflexiones, ¿no? Así que, bueno, no sé si Gaby vos querías decir algo también del lenguaje inclusivo, porque lo... Sí, me gustaría, ya que Omar nos aclaró que hay adolescentes también en la audiencia o en la reunión, me gustaría por ahí pensar, y por ahí Débora también puede aportar no solo desde su posición, sino también desde el trabajo que ella ya hizo con adolescentes. ¿Por qué el lenguaje inclusivo? ¿Qué estamos incluyendo? Primero,
empezamos a cuestionar que siempre se usa el genérico masculino, que en el idioma español o castellano está bien usado, pero que no incluye a las mujeres. Ahí empezamos, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces, y por ahí también en esta reunión hay muchos y muchas profesionales psi del ámbito de la salud mental, muchas veces cuando no nombramos, no incluimos al nombrar a las personas, de alguna manera no existen. Es exagerado lo que digo, pero hay ámbitos en los que hablar solo con el masculino es hablar solo a los varones, a los hombres. A veces ni siquiera a los niños. Entonces empezamos a cuestionarnos esa manera de hablar y hablar de hombres y mujeres o en masculino y en femenino. Ustedes ven que yo nombré los nombres de las dos Marías que yo llevo adelante, y en la primera se llama el rol del psicólogo. No logramos ahí poner ni la A, ni el /A. Y sin embargo en la práctica sí logramos. Y todavía no hablábamos de la E, ni escribíamos con la X. Porque todo esto se va construyendo. ¿Qué se va construyendo? Una manera de hablar que incluya a todas las personas. Ahí yo vi en el chat que alguien contestó, alguien puso algo que está muy bien, que es muy interesante que lo pensemos así, que es, hay personas que no se sienten ni mujeres ni varones. Entonces, decir os, as, tampoco está incluyendo a esas personas. Y la E tiene que ver con eso, con poder incluir a todas las personas, se sientan como se sientan, porque además, y esto tiene que ver con lo que yo les transmitía, en nuestro país, nuestro marco legal dice que tenemos la responsabilidad ciudadana incluso, no solo como profesionales de lo que sea, ni como educadores o educadoras, como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de respetar a cada persona como se sienta. Y por eso usamos la E. Y esto no es una cosa impuesta, no es una obligación. Y hay que trabajarlo, porque además es difícil. A mí a veces hay momentos en que no me cuesta nada, pero hay palabras que son difíciles de decir. Y a veces me cuesta el artículo y el sustantivo y toda la frase con la E. Y no es ponerle a todo la E, porque tampoco vamos a cambiar, no sé, la casa, es la casa, no es le casé. Pero cuando hablamos de personas, o cuando queremos incluir a todas, entonces sí usamos la E. Por eso, porque es una manera de incluir. Y por ahí, quienes están acá, que son adolescentes, esto les suena hasta ridículo, o todo lo contrario. O se dan cuenta de cómo es importante las palabras que usamos para nombrar a las personas, para incluirlas o no. Bueno, Eso. Susana quería comentar algo, Susana de la Sóbera. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todes. Bueno, me presento, yo soy Susana de la Sóbera, soy psicóloga, trabajé 30 años en la cátedra de grupos de la Facultad de Psicología, me jubilé y a partir de mi trabajo justamente en intervenciones institucionales y en grupos, fui convocada por Débora para incluirme en el equipo de trabajos, de intervenciones en instituciones educativas en principio. Fue así que bueno, esta experiencia que Débora contó es una experiencia que ha sido muy interesante. Como ella bien dijo, trabajamos con 2.000 personas, y quería tomar algunas cuestiones. Primero, hay un antecedente de esto, porque como Omar habló de cuándo se sancionó la ley se sancionó en el 2006, hay un antecedente de esto donde cuando yo estaba todavía en la cátedra de grupos, junto con docentes de la cátedra de género, hicimos una intervención en el Pellegrini, que justamente nos convocaron para trabajar solamente con los docentes, tutores y preceptores en el Pellegrini,
sobre la capacitación para ellas en ESI. Tomo esto porque, bueno, fue en el 2013, después no hubo mucha mayor demanda, y finalmente en el 2018 hicimos Débora tomó ahí sí las demandas que recibió para trabajar con toda la comunidad, lo cual me parece muy importante. En aquel momento se había hecho una experiencia puntual solamente con docentes y tutores. Lo que quiero decir es, a ver, la importancia de las leyes, todos sabemos que es muy importante, las leyes surgen de las necesidades de una sociedad, pero para que esas leyes se implementen, además de implementarlas, poner mecanismos para implementarlas, también es necesario trabajar con la comunidad, los imaginarios sociales que tienen que ver con esas leyes, y esto requiere de una capacitación permanente y profunda con el conjunto de la sociedad. Por eso me parece que la experiencia que escribió Débora con el equipo, de esta experiencia es fundamental porque se pudo abarcar a los diferentes sectores de la comunidad de ese colegio. Y también quería retomar algunas cuestiones, digo, que están presentes en nuestro trabajo, que tienen que ver con la noción de praxis, o sea, así como Débora trajo el tema de la numerosidad social de Ulloa para el dispositivo, también está presente y desde el Vamos Pigeon-Rivière, porque bueno, la forma de armar los talleres tiene que ver con, no totalmente, pero con algo, digo, a partir de los grupos operativos de Pigeon-Rivière, si bien hay formulaciones posteriores con respecto a la forma de coordinación, pero que lo importante es que en esos talleres, en esos grupos pequeños en los que trabajamos, a lo que apuntamos es algo que dijo Omar hoy, ¿no? A la desnaturalización de sentidos, justamente a esto y que no tiene que ver, por más que estemos trabajando ESI, no tiene que ver solamente con la sexualidad y menos la sexualidad genital acotada, sino que tiene que ver con esta posibilidad de trabajar los vínculos, las relaciones entre los géneros, las discriminaciones, las desigualaciones, o sea, es mucho más amplio, las relaciones afectivas, y creo que esto fue lo que estuvimos trabajando gracias a poder implementar dispositivos que permitieran la circulación de la palabra, que respetaran las ideas, los sentires, los pensares de todos aquellos en los que participaban en estos espacios, desde un lugar muy respetuoso de la diversidad y desde la escucha de las diferentes voces, y que finalmente pudiéramos tomar esto para poder repensar y conceptualizar esto. Lo que quiero decir, última cosa, es de que esto tiene que ver también con la noción de praxis, donde no solamente tenemos una teoría que la vamos a meter en una práctica determinada, sino que a partir de la práctica que realizamos nos permite permanentemente teorizar, conceptualizar y producir nuevo pensamiento. Y bueno, nada, que gracias Débora por estar incluida en este equipo, que para mí es riquísima la experiencia. Eso solo, gracias. Bueno, Débora también quería decir algo en relación con el lenguaje inclusivo. Sí, porque me parece que se armó un lío en el chat que te estaría bueno decir algo, ¿no? No se tiene que entender como que hay que hablar lenguaje inclusivo, ¿no? Me parece que una de las cosas más interesantes es que nos vayamos encontrando, hablando cada quien y cada generación, porque hay marcas generacionales también en cómo vamos hablando, ¿no? Acá Gaby decía un poquito esto que empezamos, se empezó hablando con lenguaje inclusivo de poner la A primero, porque de repente estabas en un grupo con 10 mujeres y había un varón y te decían, te hablaban en masculino, y eso es, como que un solo varón armaba que todos teníamos que hablar. Claro, y era todo un lío, y no nos sentíamos representadas, y bueno, y eso empezó, y después, y algo que están planteando acá, sí, hay personas que no se sienten ni varones ni mujeres. Esto es algo que quienes venimos de un modelo más binario, ¿no? De otras generaciones, donde solo éramos varones y mujeres, cuesta un poco, ¿no? Entenderlo. Y no es una enfermedad, ¿eh? No es que tienen problemas mentales, sino que en realidad se están expresando porque este es un momento
en el cual se puede, ¿no? Nuestra sociedad, por suerte, puede alojar de manera más amorosa a las diversidades sexuales e identitarias. Esta sería una diversidad identitaria. De hecho, ahora hay unas palabras que son cis y trans, ¿no? Están las personas que se llaman no binarias, que no se sienten de ninguno de los géneros, y también están las personas que tenemos el mismo género que se nos atribuyó cuando nacimos, que somos las personas cis, y después están las personas trans, que cuando eran chicos se les atribuyó un género y después hicieron un camino hacia otro género. Y bueno, me parece que la ESI, parte de lo que transmite, que no es lo único, como dijo Omar muy bien, como dijo Elizabeth, tiene muchos contenidos, ¿no? Que tiene que ver con alojar todas las diversidades en todos los sentidos, no solamente identitarias y sexuales, sino étnicas también, digamos, de lugar geográfico, que la gente que vive en el sector rural esté representada en los libros con los cuales se enseña y sus vivencias, digamos, tiene muchas entradas, y el lenguaje inclusivo es parte de las novedades que me parece que está bueno que se reciba no como nueva imposición, sino como un lenguaje de época que permite ponerle presencia y existencia a nuevos existenciarios. Una pregunta. ¿Qué finalidad podría tener este libro al aplicarse? Por ejemplo, yo voy a ser futuro profesor, si sigo esta carrera, entonces, ¿cómo podría abordar estos temas cuando me presente, por ejemplo, con mis futuros alumnos? A ver, clarificame un poquito la pregunta, Julián, por favor. ¿Cómo yo podría abordar estos temas que se hablan si yo el día de mañana me toca estar frente a los alumnos? O sea, sin poder incluirlos a los alumnos sin que se sientan discriminados o que no se sientan reconocidos, por así decirlo. Bien, mirá, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de escucha. Uno tiene que entrar al aula con la mentalidad lo más abierta posible. Por ahí, charlando con mis alumnos de primer año hace algunos días, primer año de secundario, ¿no? Que son los que están más debatiendo el tema del lenguaje inclusivo o no inclusivo. Yo les planteaba que, a mí la verdad, si quieren hablar en lenguaje inclusivo que lo usen, si no, no, comparto lo que dijo Débora, ¿sí? A lo mejor es el lenguaje de moda. Ahora, hay algo que no es moda. Lo que no es moda son los derechos. Lo que no es moda es la libertad de elección, ¿sí? Yo siempre cuento una triste historia que me tocó vivir. Yo perdí a mi viejo muy joven, cuando no había terminado todavía el secundario y después de 3 años de una enfermedad terrible. Y mi mejor amigo que estuvo la noche del fallecimiento de mi papá al lado, y con el cual había hecho inclusive la escuela primaria. Hicimos toda la primaria juntos, 5 años de secundario sentándonos en el último banco en el fondo, ¿sí? Cuando yo me puse a llorar porque había fallecido mi papá, me dijo, bueno, pero vos lo podés llorar, yo al mío no. Entonces, como un gil le pregunté, le digo, pero ¿por qué tu papá murió antes que vos nacieras? No, mi mamá es madre soltera. Él nunca se atrevió a decir que era hijo de madre soltera. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la escuela en la cual familia, o el concepto de familia era papá, mamá y los hijos. Si no tenías papá y mamá, no era familia. Hoy vamos a la escuela, y yo tengo alumnas de nivel inicial que están acá en la reunión, y nos encontramos con el nene que te dice, yo tengo mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Luciana Salazar. Y yo tengo solamente papá, ¿y cómo se llama? Marley. Y yo tengo 2 mamás, o tengo 2 papás. Eso es lo que se llama hoy diversidad. Entonces, el docente tiene que estar, ¿qué? Primero de todo, actualizado. Segundo, tener en cuenta que la sociedad, gracias a Dios, cambia, se transforma. Y en líneas generales, aun cuando el hombre tiende un poquito a la autodestrucción, el hombre avanza para bien, ¿sí? Hoy, por ejemplo, cualquiera de mis alumnos, o me ha pasado,
este año pasado que una nena me diga, voy a tener una hermanita. Digo, qué bueno. Sí, mi mamá va a tener una nena por técnica de fertilización asistida. Bueno, yo no pertenecía a esa generación. ¿Sí? Entonces, creo que este es el desafío, Julián. Amplitud, saber que cuando vos entras a la escuela, vos podés planificar todo lo que vos quieras, tener el mejor plan de clase. Y ese día a lo mejor te espera en la puerta del aula una nena para contarte de que ha sido abusada por una persona de su familia. Y se te acabó la planificación. Ahora, vos a esa persona la tenés que acompañar, vos a esa persona la tenés que responder. Hay una responsabilidad, no solo a punto de vista ético, hay una responsabilidad legal que la escuela tiene y la escuela no puede dejarla de lado. Fíjate en estos ejemplos que yo te puse, qué importante es que la escuela haya abierto la escucha, para que niños de nivel inicial digan, a mí me pasó esto, a mí me pasó tal cosa, para que una nena de secundario diga, a mí me pasó tal otra. Si nosotros no abrimos la escucha, difícilmente el alumno se exprese. Por ahí un alumno mío de secundario puso hace un rato, ¿cómo vamos a hablar con lenguaje inclusivo si los directivos del colegio nos prenden fuego? Quédense tranquilos. Siempre hay resistencias. Las resistencias se venden, o se vencen. ¿Cómo se vencen? Con educación. La única herramienta es la educación. Quisiera, Gracias. No sé si te respondí, perdón. Sí, ¿Escucha sí. bien? Sí. Silvia Fernández, sí. Se te escucha. No, quisiera contestar por ahí algo un poco más abarcativo, Julián, que tiene que ver con no subestimar esto de pararnos Perdón, frente se al escucha aula. entrecortado. A veces nos hace pensar que todo depende de nosotros. Voy a la cámara, disculpen, tengo mala señal. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, ahora se escucha mejor. No, lo que quería comentar es que yo coordino en realidad en una escuela media el equipo de educación sexual integral, y cuando nos pusimos a pensar cómo abordarlo, surgía mucho. Ustedes saben que es transversal y que todas las materias tienen que abordar la ESI, pero bueno, costaba un montón. Entonces, un grupo de docentes nos pusimos a pensar esto, y la verdad es que elegimos que el grupo de ESI no sea de docentes, sea de todes. Y abrimos un espacio que de a poquito, así como por goteo, se fue llenando de estudiantes. Primero solo chicas, y llegando a fin de año, también los varones se empezaron a sumar. Y es maravilloso habilitar la escucha, como recién decía Omar. Habilitar la escucha, y la verdad es que no teníamos que detenernos a pensar qué es lo mejor para decirles, cómo tengo que hacer para dar bien ESI, cómo me paro frente a mis estudiantes. Ellos y ellas nos dicen todo. Vienen, toman el espacio, toman la palabra, y es maravilloso todo lo que fluye. Me parece que ese es el comienzo. Está bueno habilitar la palabra, pero está bueno también habilitar la escucha. Y no subestimar todo lo que tienen para decir, porque yo leía un poco lo que aparecía en el chat, y si era necesario o no, usar o no usar la E. Cuando habilitamos la escucha, las pibas y los pibes dicen cosas que no son para nada binarias. Han naturalizado mucho más que las generaciones anteriores el explorar, el recorrer, el permitirse decir, bueno, yo la verdad es que no sé en este momento si me siento varón o mujer, como que entienden la reversibilidad de la identificación de género, que no es que tengo que definir hoy si me siento varón o mujer para siempre, ¿no? Y este trabajo como docente te permite todo el tiempo entender que seguís aprendiendo. Y me parece como clave en la ESI esto. Bueno, pobre Julián, focalizo en él porque hizo la pregunta, pero lo digo así en general, ¿no? Me parece como esencial esto, entender que cuando hablamos de educación media, tenemos que generar horizontalidad, tenemos que poder habilitar la escucha y entender que estamos aprendiendo también les adultes. Esto, como
humilde aporte de también muchos años de experiencia trabajando la temática en educación media y superior, porque también doy en el profesorado las capacitaciones de ESI para los docentes en formación. Y bueno, me parece que plantearnos todo el tiempo la dinámica en relación a que estamos aprendiendo, también le da sentido a esto que se ha repetido de aprender a hablar con E o no con E, y para qué sirve o para qué no. La mayoría de quienes nos formamos acá, les adultos, no conocimos en nuestra formación gente que hable con E, pero estamos en una sociedad dinámica que se modifica todo el tiempo y el lenguaje la representa, nos representa. Y entonces, si surge esta demanda de que las mujeres u otras diversidades no nos sentimos incluidas o no se sienten incluidas, está bueno aceptar esta dinámica y que el lenguaje esté en movimiento y represente lo que tenga que representar. Bueno, eso nomás. Gracias. Bueno, acá veo algunos comentarios del chat. Luciano Krujowski hace una pregunta que no entiendo muy bien cuál es, de una situación de unas adolescentes que cuentan que fueron violadas. No sé si la querés comentar. No sé dónde está. Bueno. Hay, Eli, una pregunta acá bastante interesante también que plantea Sergio Martínez. ¿Qué se hace, dice, cuando el docente es binario, cerrado, se niega a la ESI, por ejemplo, en los colegios católicos? Bueno, en realidad que el docente sea binario no quiere decir nada, digamos, forma parte de la diversidad, cada uno es diferente, ¿no? Y los colegios católicos, me ha pasado, inclusive con Omar hemos compartido una charla sobre estos temas en colegios católicos, y en realidad el colegio católico forma parte de la educación y forma parte de la Argentina y de las leyes que rigen nuestro país, es decir, que la ley de ESI es una ley que también tiene que ser respetada en un colegio católico, ¿no? Que sea católico no quiere decir que pueda estar por fuera de la ley. La ley tiene vigencia y forma parte de los contenidos que se tienen que trabajar en los colegios, ¿sí? No sé, Silvia, ¿hay algo en relación con esto? Elizabeth, perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Dos cosas, una con respecto a esto que vos decías, en la misma ley, viste que, digo, obvio, ustedes lo saben, en la misma ley explicita esto, que cada docente puede tener sus convicciones, creencias, y que ese es un tema personal, pero que está sometido a impartir los contenidos de la ESI, por esto que vos decís, hay algo que está por encima de eso, que es que tiene que someterse a esa ley que rige, y que por lo tanto lo que tiene que hacer es trabajar esos contenidos. Obviamente estará el obstáculo de lo que tiene que ver en algunas cuestiones con lo personal, pero para eso está el trabajo que hay que hacer justamente con los docentes sobre la implementación de la ley, para que puedan realmente desarmar estos imaginarios que nos atraviesan a todos y puedan trabajar con ellos. Y en ese sentido, la pregunta de Julián tenía que ver con cómo nos sirve este libro para eso. Y yo creo que es eso, ¿no? Es el libro para pensarse además los propios docentes y los propios actores institucionales, para a partir de eso poder trabajar con los contenidos de la ESI. El libro es un disparador. Creo que es más que nada una invitación al pensar. Para la pregunta de la resistencia de los colegios, yo, por la materia que dicto, ¿no?, que es campo de la práctica docente, les recuerdo que la ley es nacional de educación, y esa ley define a la educación, en la Argentina, la educación es pública.
de gestión oficial y de gestión privada. Motivo por el cual, si yo soy un colegio de gestión privada, me está rigiendo una ley, que es la Ley Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque si no caemos en una contradicción, y vamos a analizarlo desde el hoy, desde la realidad. Soy privado, pero cuando estalla la pandemia y tengo una crisis porque los padres tienen dificultades, voy en búsqueda del recurso y el aporte del Estado. Soy privado, pero todos los meses cobro una X subvención del Estado. Ahí no critico al Estado ni lo cuestiono. Ahora, cuando el Estado me dice cuál es el diseño curricular y cuáles son los contenidos a trabajar, los cuestiono. Me pregunto humildemente, ¿no? ¿Será como en alguna época, por ejemplo, que a mí se me prohibía enseñar matemática moderna, porque enseñar matemática moderna era pensar? Estaba prohibido leer El Principito, y así podría decirles un montón de cuestiones más, ¿no? Que uno ya es viejo, ¿no? Entonces la memoria se te va. Pero la ley está para cumplirla. Yo sé que los argentinos, vieron, somos reacios a cumplir la ley, pero para vivir en sociedad la ley es importante. Nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, tenemos todo el derecho de peticionar a las autoridades para su cambio. Ahora, mientras que está, la cumplimos, porque la ley tiende al bien común. ¿Sí? Ahora, la educación, acuérdense de este fenómeno, la educación en la Argentina es pública. Y Omar, quisiera, en el mismo sentido que vos estás hablando, quisiera agregar algo más, que me parece importante en relación a algunas cosas que también bien interesantes se dijeron, que la ley abarca el después también de un abordaje de la ESI. Ustedes comentaban bien, y esto ocurre siempre, después de dar talleres aparecen las denuncias. A veces damos los talleres y de repente las chicas, es muy común en las nenas y en las adolescentes, cuando terminamos se nos acercan y nos cuentan que en el taller se dieron cuenta que eran abusadas. Que este abuso era naturalizado como el cariño, porque en general es interno, es intrahogar, como el cariño del familiar o del ser querido, y visibilizamos en el taller el abuso. Y quería retomar lo que dijo Omar en relación a la ley, porque la ley también nos obliga como docentes a denunciar, y no nos podemos olvidar de esto, no podemos dejarlo en el taller. Cada vez que percibimos a través del abordaje de la ESI que es vulnerado un derecho, como docentes y como profesionales de salud también, estamos obligados a denunciar. Y está bueno que entendamos que es parte de ese rol estudiar y conocer la ley para saber qué hacer con lo que generan nuestras intervenciones. Eso nomás. No sé si hay más preguntas, Eili, vos manejalo vos. Perdón, yo quería agregar algo, no agregar, sino remarcar. Yo soy alumna del profesorado de educación inicial, y me quedó el otro día una clase de Omar, me quedó en mente la importancia de que la ESI no sea, no venga por parte del docente, sino que esté incluido en el proyecto institucional, ¿no? Pensaba ahí lo que hablaban del caso de los colegios católicos. Yo fui a un colegio católico y en toda mi educación lo único que tuve fue una jornada de un solo día a la que la llamaron Educación para el Amor, como si la ESI fuese solo genitalidad y métodos anticonceptivos, ¿no? No fue educación sexual integral. Entonces me parece muy importante, quería remarcar esto de la importancia que no sea algo de 2 o 3 docentes solos que estén batallando contra esto, sino que sea parte del proyecto institucional de cada escuela, por esto de ser una que atraviesa a todos los colegios, a todas las instituciones escolares. Con respecto a lo que, gracias Juli, con respecto a lo que vos planteás y lo que es convivir y respetar las opiniones, en el libro, por ejemplo, el capítulo de la serie Merlí, lo trabaja Elizabeth. Y yo escribí para una página de la UBA que es Ética y Cine, por ejemplo, y critiqué la serie Merlí porque lo comparé a un equipo de fútbol, ¿sí?
el equipo de fútbol es equipo, juegan 11 jugadores. Tener a Messi solo, si lo pongo con Omar Fernández y 10 compañeros de Omar, quedate tranquila que no ganamos ningún partido. Entonces, cuando yo planteé, y vos lo estás remarcando, es la institución, tiene que estar en el proyecto educativo institucional, porque se supone que cada colegio tiene algo que lo identifica como esencia, es lo que se llama misión y visión. Entonces, ¿cuál es mi misión y cuál es la visión que yo me proyecto en el futuro? ¿Qué es lo que quiero de mis escuelas? ¿Qué quiero de mi escuela? Entonces, no sirve que un profesor lo trabaje, dos lo trabajen, no. Por eso es transversal, lo tienen que trabajar todos. Yo tiro estadísticas porque me encanta la economía, pero el profesor de matemática podría trabajar tranquilamente estadísticas, viendo las estadísticas de lo que es la violencia de género en el mundo. Cuando termine este Zoom de hoy, en el mundo, ¿sí?, hay cada 4 minutos un acto de violencia de género. Cada 4 minutos, quiere decir que cuando termine este Zoom, si dura 2 horas, tenemos 30 mujeres que han sufrido violencia de género, mientras que estamos acá. Nosotros nos quejamos de la pandemia en la Argentina y los 90 y pico de casos que tenemos. Un país cercano, Perú, tiene en una cuarentena más corta que la nuestra, 2.870 denuncias, la mitad de ellas de adolescentes y 1.200 mujeres muertas. Yo puedo enseñar estadística, aunque sea con números que sean tristes, que son dolorosos, pero que no dejan de ser la verdad. Che, qué silencio. Hola, buenas noches a todos. Soy estudiante de Geografía de segundo año del Colegio 34, ¿no? Institución 34. Tengo ambos profesores, a Omar y Elizabeth, y estuve leyendo el anterior libro. La verdad que como mamá y como futura docente, excelente la ayuda, ¿no? Porque es tal cual como ellos dicen, uno viene de otra generación y hay un montón de cosas que por ahí nuestros ojos no percibían, desde no solamente el abuso sexual, sino el abuso verbal, todo el contexto social que atraviesa a nuestros hijos y que uno no logra o no llega a ver por completo todo el panorama de lo que viven. Tengo una hija de 17 años, así que me tocó vivir de todo. Y la verdad que, bueno, vimos con mi hija justamente esta serie Merlín, nos gustó muchísimo. La inclusión, el ponerse en el lugar del otro, en tratar de verlo al otro y ser empático con el otro. Creo que ahí vamos a hacer un cambio muy grande también en la sociedad. Aprender a ser empático con el otro. Aprender que el otro también tiene un derecho y sentirse como se quiera sentir. Así que gracias por los libros, la verdad que nos sirve muchísimo. Y lo leímos, estaba muy, muy bueno. El primero que leímos, ahora vamos por este segundo. Y nos ayuda también a formarnos como buenos docentes, a aprender a oír, a aprender a comprender un montón de cosas. Yo quiero contar una pequeña anécdota que me pasó como mamá. Mi hija hubo un colegio religioso, judío, y nos pasó que vino un chico y dijo, bueno, vino mi mamá a tomar el café de la mañana. A la otra semana tenían que ir los papás y fue una mujer. Entonces mi ex marido dice, ¿sabés que Pedro presentó a su otra mamá? Y todos nos quedamos, pero me mandamos a un colegio religioso para que esto no pase. Se sintió tan mal ese chico, tan mal, que la verdad que uno tiene que entender que eso es una familia, eso es un contexto donde se crió, donde lo aman. ¿Qué importa si tiene 2 mamás o 2 papás? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? Tenemos que aceptarlo tal cual está. La verdad que después que pasó todo el problema, me sentí tan mal como mamá. ¿Por qué no aceptar? Bueno, después vinieron a comer a casa estas 2 mamás y demás. Una es doctora del Hospital de Clínicas y demás, ¿no? Pero siempre tenemos ese prejuicio de ver al otro con un ojo crítico de uno mismo, cuando uno tiene que ser empático con el otro y cuando tiene que aprender a incluir en todas las áreas. Así que bueno, obviamente que estamos en proceso y que estamos aprendiendo un montón de cosas. A mí me cuesta muchísimo la inclusión de palabras,
pero bueno, vamos en ese proceso. No es de golpe, pero vamos aprendiendo. Así que gracias por la invitación de hoy. Bueno, gracias a todos. Ya estamos casi en el horario de cierre, de terminación. Creo que el desafío en primera instancia es empezar a deconstruir nosotros mismos nuestros estereotipos de género, nuestras propias limitaciones, ¿no? Como decía Nadia recién, y una vez que logramos hacer esto y escuchar a otros, recién ahí podemos empezar a trabajar con algo del orden de la educación sexual, ¿no? En esta perspectiva amplia de pensar la educación sexual integral como una reflexión conjunta, como un espacio de respeto y de escucha, y bueno, la verdad que les quiero agradecer a todos los que pudieron estar hoy. Fuimos casi 100 personas todo el tiempo en el intercambio, y les agradezco por haber estado, y les dejo a todos este desafío, ¿no? A los chicos, jóvenes, a los adolescentes que estuvieron, a los psicólogos, a los docentes, ¿no? Todos de distintos lugares empezando a pensar y a problematizar esto que es una realidad, y rescatar la importancia de que en la medida que estos temas se vayan hablando, también se van a ir visibilizando más situaciones de violencia que muchas veces permanecen ocultas, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Y para cerrar, sobre todo porque los más chicos, ¿no? Traten de aprender, chicos. Ustedes tienen la suerte de... Alguna vez tuve 12 años y todavía me acuerdo, juro por Dios que me acuerdo. Ustedes tienen la suerte de ser todavía una esponja, de poder absorber. No importa muera un hombre o una mujer, ¿sí? No estamos discutiendo eso, chicos. Cualquier muerte causada por violencia es una violación de los derechos humanos, ¿sí? Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando yo era chico, me crié en una Argentina que se hablaba de las villas de emergencia. Habían surgido porque iban a desaparecer. Después se las pasó a llamar villas de la miseria. Y ahora en la pandemia las llamamos barrios populares. Para mí, que soy hincha de Vélez y vivo cerca de Liniers, barrio popular es Liniers, la verdad. ¿Sí? Barrio popular era Boedo, Almagro, La Boca, me acuerdo de Alberto Castillo cantando el tango. ¿Sí? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Sí? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando una persona pierde la vida, es una violación de los derechos humanos. Y nosotros tenemos que aprender a convivir en sociedad y defender la vida, honrarla. ¿Sí? Honrarla significa todo, darle dignidad, sobre todas las cosas. Esa es la idea del libro. Para los que ya leyeron el primero y leen el segundo, quiere decir que hay gente que es masoquista, Eli. Muchas gracias a todos, de verdad, pero muchas gracias a todos. Un aplauso para todos. Bueno, silencioso. Muchas gracias. Puede ser con ruido, puede ser con ruido. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Tengan buenas noches. Disculpen, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Eso sí. El libro está a la venta. En este momento es medio complicado el tema de comprar el libro, pero no sé si se quieren comunicar con nosotros, con Omar o conmigo, igual está a la venta por la editorial, pero en este momento ya les digo, es medio complicado el tema de repartir los libros, porque está solamente en formato papel. El otro libro, como era digital, se puede consultar directamente. Así que bueno, contáctense con nosotros si quieren y vemos cómo hacemos con los libros. Gracias. Gracias. Gracias.